Como lo habíamos anunciado, vamos a mantener el diálogo con el economista Alberto Acosta Burneo para mantener la mira en el tema del paro de la CONAIE. Recordemos que el economista Alberto Acosta es editor de Análisis Semanal y articulista de revista Vistazo, donde justamente publicó en una de sus últimas ediciones un análisis que hace de cómo lamentablemente por más de 50 años el Ecuador ha despilfarrado un recurso importante derivado justamente del subsidio del diésel. ¿Cómo está, economista Acosta? Buen día, Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo analiza esta actitud de la CONAIE y sus dirigentes que le piden al gobierno eliminar el decreto por el cual se elimina el subsidio al diésel? Y que nos parece un poco raro porque si ellos cuidan la Pachamama, la quema de combustible fósil, que es el diésel, afecta a la Pachamama. Bueno, lamentablemente es parte de esas contradicciones de la CONAIE. La CONAIE que primero dice defender a los más pobres del país, que definitivamente los indígenas están entre las poblaciones más pobres del país, Ajá. Y la CONAIE dice que los defiende. Pero ¿a quién llega el subsidio de los combustibles? Hay un estudio hace más de 10 años del Ministerio de la Producción y determinó que el 55% de los subsidios de los combustibles, 55%, llegaba al 20% más rico de la población. En esencia, es una transferencia masiva de recursos a la población más rica del país. ¿Y cuánto se destina a la población más pobre del país? El 3%. El 3% del subsidio llegaba a la población más pobre. Entonces, es un subsidio definitivamente para la población que más dinero tiene. Es un subsidio para financiar actividades de contrabando de combustibles y para financiar actividades ilegales. Entonces, al final del día, es un subsidio que no beneficia a los más pobres. Entonces, hay una primera contradicción. Dicen defender a los más pobres, pero defienden el subsidio a los más ricos. Una segunda contradicción a la que usted menciona. Por un lado, ellos quieren defender a la Pachamama. No quieren que haya producción de petróleo. Se oponen a la producción de petróleo en el Ecuador. Debemos ser un país sin producción de petróleo. Pero sí tenemos que subsidiar, es decir, vender por debajo de su costo los combustibles fósiles, que son contaminantes. Cuando en el resto de países en el mundo, no ir muy lejos, vamos a Perú, hay impuestos a los combustibles fósiles. En el Ecuador quieren que se mantenga con un subsidio. Lo mismo de esas contradicciones, otra contradicción cuando dicen quieren que se baje el IVA, que es otro de los pedidos, que se reduzca el IVA, pero al mismo tiempo quieren que se eleve el gasto público. Es un imposible. Las dos cosas no pueden ir juntas. O cuando dicen quieren que no haya minería, pero quieren que haya más gasto público, cuando la minería es una fuente importantísima de financiamiento para la inversión pública. En otras palabras, economista Acosta, la eliminación del subsidio al diésel adoptada por el presidente Daniel Noboa no afecta en nada al segmento indígena. La eliminación del subsidio, por supuesto que tiene un efecto en toda la población. Va a haber un ajuste inicial en los precios, eso es evidente, no se puede negar que los precios se van a ajustar, pero no va a suceder lo que algunos dicen, que la canasta se va a ir a las nubes, que va a subir en $200 y una cantidad de cuentos que se han inventado. No es así. Podemos ver como en Perú, por ejemplo, que tiene un precio del combustible muchísimo más alto que en Ecuador, porque allá hay un impuesto al diésel. Los costos de vida son mucho más bajos, porque al final del día el combustible, el diésel, es solo un insumo de producción, uno de muchos que existen. Hay otros insumos para la producción mucho más importantes, empezando por la mano de obra, y no vemos a nadie reclamando año tras año por qué sube el salario básico, que eso va a encarecer todo. Definitivamente que no funciona así. Entonces vemos como al final del día este incremento en el precio del combustible, del diésel, va a tener un efecto inicial en los precios, pero un efecto muy moderado. Y esto ya lo vivimos con las gasolinas. Recordemos del año pasado, cuando se eliminó el subsidio a las gasolinas, en junio del año pasado, para julio la inflación del Ecuador subió a 1,57%, una inflación bajísima bajo todo estándar. Y en agosto la inflación estaba cayendo nuevamente. Va a suceder algo similar, vamos a tener un primer incremento en la inflación cuando se comienza a sentir el efecto del diésel, pero va a ser un efecto muy puntual, muy reducido, y entonces la población, la CONAIE, lo que debería ser, lo correcto que debería ser la CONAIE,
es negociar las compensaciones, porque lo que se está buscando y la medida que está haciendo el gobierno es eliminar un subsidio generalizado, que es un desperdicio de recursos, y transformarlo en un subsidio focalizado. Por ejemplo, al elevar los beneficiarios del bono de desarrollo humano en 55,000 personas, eso es focalizar el subsidio, transformar ese subsidio en un subsidio para quien sí lo necesita. Ahora, el Observatorio de la Universidad Central del Ecuador dice que la eliminación del subsidio al diésel podría generar un aumento de $103 en la canasta familiar básica para el próximo año. ¿Qué tan real es cierto, economista, cuando usted habla justamente de porcentajes inflacionarios mucho más bajos? Definitivamente es lamentable y hay que decirlo, no saben dónde están parados, no saben de lo que están hablando. Es un panfleto político lo que están haciendo, tratando de generar descontento. Tienen que analizar cómo funciona la inflación, que evidentemente tampoco entienden cómo funciona la inflación, y analizar lo que sucedió, por ejemplo, con las gasolinas, cuando también nos decían una espiral inflacionaria por eliminar el subsidio de las gasolinas. No se produjo. Y ahora vemos que con el diésel los primeros efectos que ha habido todavía sigue siendo una inflación absolutamente baja. De hecho, la inflación en septiembre, hay que recordar que en septiembre se eliminó el subsidio a mitad de mes, la inflación al cierre del mes bajó apenas 0,7% anual. Es una inflación bajísima. Entonces no se va a producir ese incremento extraordinario de la inflación y el costo de la canasta básica. Eso no va a suceder. Lo que hemos vivido ahora es un incremento inicial en los precios muy provocados por la política de la CONAIE. La CONAIE ha bloqueado el flujo de productos a los mercados. Y quieren decir, eso es culpa del incremento del diésel. No es culpa del incremento del diésel, es culpa que ellos tienen secuestrado a todo el norte del país y están impidiendo que los productos salgan. La leche se tira en el campo. Decenas de miles de litros de leche por día van a la basura. Los productos agrícolas se pudren en el campo. Y eso no llega a los mercados. Evidentemente que los precios de esos productos van a subir, pero no es por el efecto del diésel, sino que es por el bloqueo del comercio. Una vez que termine el secuestro del norte del país, veremos cómo los productos llegan a los mercados, los precios vuelven a moderarse y vamos a tener un nivel de precios un poco más alto que antes, pero no va a ser un incremento masivo como temen esos estudios. Ahora, economista Alberto Acosta Burneo, el diálogo que mantuvieron la semana anterior los dirigentes de base de los indígenas en Imbabura con el ministro Reinberg deja entrever que hay aspiraciones diferentes entre lo que dice la dirigencia de la CONAIE, que habla, por ejemplo, de eliminar el incremento del IVA, que eliminar el subsidio, el decreto del subsidio al diésel, ahora que hay que incrementar a 680 el salario básico. Vemos más bien que las personas que dialogaron con el ministro Reinberg hablaban más bien de la tecnificación del agro, de los problemas de agua que buscan que se lo solucionen, de los procesos judiciales contra líderes y dirigentes comunitarios a los cuales se les ha notificado por parte de la Fiscalía que se le ha abierto una investigación previa, ¿verdad? También de ir a unas mesas de diálogo de las comunidades indígenas para tratar temas de salud, de educación, de vialidad, también de la necesidad de buscar un mecanismo que les permita sacar sus productos y venderlos más directamente para no caer en manos de los intermediarios. Es decir, aspiraciones totalmente alejadas de lo que la dirigencia y la CONAIE plantea. ¿Representan auténticamente ellos a las bases de la dirigencia indígena o están con protagonismo evidentemente político ya que se vienen procesos electorales en el país? Bueno, vemos cómo hay una división al interior de la CONAIE y que hay y al interior del movimiento indígena, no solo de la CONAIE, sino del movimiento indígena, no es una posición unificada. Y eso lo estamos viendo. Cuando hay facciones del movimiento indígena que sí han negociado con el gobierno, que incluso llegaron a acuerdos, y otras que desconocieron esas conversaciones. Además, cuando se ha mostrado el tipo de paro que ha habido en esta ocasión, que ha sido un paro cantonal. Esto no es un paro nacional, hay que estar muy claro, esto es un paro cantonal. Entonces, eso demuestra esa división al interior del movimiento indígena, y lo correcto, lo que deben hacer es buscar esas aspiraciones que ustedes mencionan, muchas de ellas son
absolutamente legítimas. Cómo mejorar la tecnificación del agro, la transferencia tecnológica, etcétera. Son temas que deben pedir, problemas de agua. Esos son los temas que deben buscar. Es garantizar que los recursos del Estado también lleguen a a esas comunidades que son tan pobres. Eso es fundamental. Y eso es lo que deberían estar negociando, en lugar de estar exigiendo que se continúe subsidiando masivamente a los más ricos. Porque hay que estar muy claro, el subsidio de los combustibles, alrededor de 1.500 a 2.000 millones de dólares por año, era para la población más rica del país. Para el que podía consumir más, recibía más subsidio. Eso de ahí no hace ningún sentido. Por eso es que es tan absurdo escuchar a la CONAIE defendiendo este tipo de subsidios, cuando lo que tiene que estar defendiendo es cómo garantiza que se focalice esas rentas para transformar la vida de las comunidades. ¿Y cómo se transforma? Precisamente con mejores técnicas productivas, con tecnología de riego, con mejor comercialización de los productos, etcétera. Esos son los temas de fondo y los que deberían estar preocupados en solucionar. Ahora, ¿por qué se focaliza el tema de la paralización en algunos cantones de Imbabura? ¿Por la cercanía a la frontera con Colombia? ¿Por las minerías ilegales que están radicadas masivamente en esta provincia? ¿Por qué? Porque también en redes sociales, que hoy se ve de todo, apareció un video de Código Rojo donde se denunciaba que jóvenes otavaleños, por ejemplo, han cambiado notablemente en sus vidas sin trabajar mucho y sin invertir mucho, con grandes casas muy lujosas, con carros de alta gama, y que no saben en qué están trabajando para tener esos recursos. Bueno, llama mucho la atención definitivamente que se haya focalizado en esa zona del país, una zona donde también está afectada de manera masiva por la minería ilegal. Entonces es muy probable que también haya recursos para financiar este paro, que sean recursos de actividades ilícitas. No habría que descartarlo. No hay como olvidar que el país está atravesando una crisis muy fuerte con grupos delincuenciales, con minería ilegal que asociada también a esos grupos delincuenciales, financiada por un mecanismo de lavado de dinero. Entonces, es muy probable que haya este tipo de recursos porque una paralización tan larga cuesta mucho, cuesta muchísimo dinero. Ya estamos para el mes de la paralización y eso significa que alguien está financiando esta paralización de alguna manera. Y probablemente hay grupos delincuenciales que están interesados también en financiar el caos, el desorden, y hemos visto también la reacción que hubo con el bombardeo que hizo el gobierno a la minería ilegal en Buenos Aires, en la mina de Buenos Aires. Y la reacción, que hay algunas hipótesis sobre esas reacciones que provocaron algunos problemas a nivel nacional. Entonces, definitivamente, yo creo que sí, no hay como descartar un financiamiento ilegal a la paralización y que la paralización esté contaminada precisamente por este tipo de grupos. Respecto al bombardeo que ha hecho las Fuerzas Armadas a un sector de mineros ilegales en Imbabura, el presidente ha afirmado en su publicación de redes de que también este es un ataque a los políticos corruptos, sin determinar a quiénes se refieren. Pero allí, ¿cómo asociar el tema, por ejemplo, de que un movimiento político ya plantea el no a una consulta popular que habla de la posibilidad de una asamblea constituyente? Y enseguida los dirigentes de la CONAIE también se ancan en eso para decir que también van por el no ante la asamblea constituyente. ¿Hay alguna asociación por debajo, ilícita también, para boicotear la propuesta del mandatario Noboa, economista Acosta? Bueno, yo creo que son cosas que no se pueden descartar, pero sobre todo lo que sí es muy evidente es que los líderes indígenas tienen otros objetivos. Su interés no es el bienestar de sus comunidades, su interés es político. Ellos están jugando para conseguir réditos en lo político. Y les importa poco el bienestar de sus comunidades. No les importa que el subsidio al diésel haya sido un subsidio a los más ricos. Eso no les interesa. No les interesa focalizar el subsidio, que focalizar no es otra cosa que transformar el subsidio masivo generalizado a los más ricos, transformarlo en un subsidio a los más necesitados. Eso no les interesa. Lo que están pensando es en cómo conseguir réditos políticos, y por eso es que ya están hablando de la consulta, y su posición
en contra de la consulta y pronto estarán hablando, pensando ya en las siguientes elecciones. Entonces, realmente hay que ver esa desconexión que existe también entre comunidades que son utilizadas por sus líderes a través de la fuerza, porque la realidad es que el movimiento indígena utiliza la coerción para obligar a sus miembros a participar. El que no participa le cortan el agua, y un campesino sin agua se muere de hambre, no puede vivir. Entonces, ese tipo de métodos que hay que desterrar totalmente son utilizados, y al final del día aquí estamos frente a una dirigencia indígena que tiene objetivos totalmente desligados de lo que realmente necesitan estas comunidades. Para concluir, economista Alberto Acosta, el gobierno emitió un comunicado anoche indicando que no existen las condiciones para el diálogo con la CONAIE. ¿No puede un gobierno bajo presión ir a conversar o debe hacerlo? No, yo creo que el gobierno bajo presión no tiene que conversar. La CONAIE tiene que dar también muestras de que quiere dialogar. Y dialogar, a diferencia de ocasiones anteriores, en esta ocasión no va a poder imponer su voluntad por la fuerza. La CONAIE se ha mal acostumbrado de que puede encontrar un atajo en la democracia. Dice, ya no es necesario ganar las elecciones para imponer una agenda política. Es suficiente con ser suficientemente violentos. Eso es lo que ha descubierto la CONAIE. Y en esta ocasión no le está funcionando, porque ya no tiene el respaldo generalizado de otros grupos de la sociedad, porque internamente está dividida. Entonces, lo que tiene que estar clara la CONAIE es que ese no es el mecanismo de imponer agendas. Si ellos quieren impulsar su comunismo indoamericano, pues que convenzan al resto de ciudadanos en las urnas para poder lograr ese objetivo. Pero los ciudadanos no hemos votado a favor del comunismo indoamericano, no queremos el comunismo indoamericano de la CONAIE. Entonces, lo que tiene que hacer la CONAIE es conversar con el gobierno, pero mostrando voluntad de que quiere conversar. Y eso implica, tiene que organizar unas mesas de diálogo, liberar las calles, levantar los destrozos, un tema fundamental. Yo creo que la CONAIE en esta ocasión tiene que hacer esa gran minga, como hacen mingas para todo, pues que hagan la minga para construir todo lo que han destruido, para limpiar las carreteras, porque claro, siempre es lo mismo, destruyen, tapan las carreteras y después que el gobierno vaya a limpiar todos los destrozos provocados. Yo creo que una muestra de buena voluntad y de una negociación seria debería partir por una gran minga convocada por la CONAIE para limpiar y arreglar todo lo que han destruido y instalar mesas de diálogo, pero unas mesas de diálogo en buena voluntad, no con la amenaza del palo y de la violencia, porque eso no tiene cabida. El forzar a toda la sociedad a impulsar una política a la fuerza, eso es secuestrar a la sociedad, y eso es absolutamente inaceptable. Economista Acosta, muy gentil por su tiempo y el diálogo aquí en OMC Noticias para la orientación de nuestra gran audiencia en redes sociales. Hemos alcanzado 3.1K en TikTok, en una línea directa en esta escucha de su intervención. Muy gentil, buen día, un buen abrazo. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias, 7:52 minutos. Gracias al editor de análisis semanal y articulista revista Vistazo, economista Alberto Acosta Burneo, en diálogo aquí en OMC Noticias.